Saludos y bienvenidos nuevamente a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Me acompaña el DM Dragonheart y yo soy el DM. En continuación con los videos de Así se crea un personaje épico en Dungeons and Dragons 3.5 parte 7 y con ustedes el Dungeon Master Dragonheart. Listo, estimada audiencia, esperemos que ahora sí con esto completemos nuestra tarea que nos ha llevado nuestro tiempo y que nos ha traído hasta la parte final de la hoja. Hemos visto una cantidad importante de cosas, pero ya estamos en las últimas. Ahora, nos habíamos quedado en la parte de la definición de la campaña, escribir cuál es el nombre de la campaña que se está jugando. Habrá Dungeon Masters que bauticen sus campañas como yo lo hago con las mías. Yo le llamo la que estoy jugando actualmente, que es de creación 100% propia con mis jugadores actualmente. Se llama El Sueño de los Justos. Y pues ya habrá Dungeon Masters que simplemente digan, no, yo no tengo nombre de campaña, no es necesario que se llene. Vamos a pasar a la parte de los puntos de experiencia. Para los puntos de experiencia también hay una tabla muy definida en donde después de ganar una cierta cantidad de puntos de experiencia, tú vas a subir de nivel y así va a ser constantemente la progresión. Y hay varias reglas también para definir cuánta experiencia ganas. La regla más básica y digamos como la más inmediata es la regla de matar bichitos, y entonces los bichitos en el manual de los monstruos, ahí vienen definidas cuánta experiencia te va a dar cada uno de los bichitos que mates, pero digamos también hay experiencia por desactivar trampas y hay experiencia por hacer planeaciones de campañas, y el máster te puede dar experiencia si tuviste una idea brillante. Ahí hay varios criterios, también vienen definidos esos criterios si eres un Dungeon Master que apenas está empezando en cualquier sistema y específicamente en este sistema, pues también te puedes acercar a los criterios de asignación de puntos de experiencia y la progresión de niveles. Entonces, normalmente vas a empezar con cero puntos de experiencia. Ese es el inicio de todo aventurero. El primer nivel lo vas a conseguir a los 1000 puntos de experiencia, y entonces cuando ganes 1000 puntos de experiencia tendrás tu primer nivel, y así va a ir la progresión. Y hay una tabla muy específica, no te tienes que romper la cabeza ni morder las uñas, ve a la tabla, ahí viene y ahí te dice cada cuántos puntos de experiencia subes al siguiente nivel. Finalmente tenemos el apartado de armaduras. Habíamos dicho, cada clase va a tener sus feats, sus proficiencias, sus conocimientos de si puede o no llevar qué tipo de armadura. El bardo puede llevar una armadura ligera o puede llevar una armadura intermedia, eso es lo máximo que se le permite. Y por ejemplo la cota de malla sería lo máximo que mi bardo podría cargar. Es una cota de malla, es una cota de anillas, son muchos anillos entrelazados entre sí y eso hace una protección. El tipo, aquí el tipo, hay básicamente 3 tipos de armadura: ligera, intermedia, pesada. Entonces en este caso es intermedia. La clase de armadura, cada armadura también hay una gráfica, hay unas tablas definidas ahí en la sección de equipo del manual. Te va a decir cada armadura qué es lo que tiene, y básicamente aquí la parte más técnica va a ser una cuestión en donde las armaduras te permiten un modificador de destreza máximo. En el caso de la cota de malla, nada más por ser cota de malla, te da 4 de Armor Class. Esto te da 4 y te permite tener un bonificador de destreza sobre la armadura. Te permite tener un bonificador máximo de 4. Entonces, si tú tienes mucha destreza y te pones una cota de malla, vas a alcanzar 8 de Armor Class teniendo una cota de malla. En mi caso, digamos, aquí tengo este 4. Tengo este 4 y mi personaje tiene un bonificador de destreza más 2, y entonces yo lo que voy a hacer acá, en el ejemplo que habíamos dado, tenía una armadura más ligera de lo que le estoy poniendo ahorita. Ahorita, como ya estoy haciendo realmente el equipo de mi personaje y lo que quiero es maximizar todos los números que me sean posibles, entonces ahora sí escojo una cota de malla y entonces le voy a poner 4, y se puede conservar este modificador de destreza porque la cota de malla me permite tener más 4 como máximo y yo solo tengo más 2. Y entonces mi número
¡Tarán! Se acaba de modificar y esto es lo que yo estoy buscando, los números más grandes que me sean posibles en los totales del Armor Class. Es importantísimo que tomen en cuenta eso, que nunca pierdan de vista ese tipo de detalles. Decíamos, el modificador máximo de destreza que me permite la cota de malla es 4, ahí ya lo estoy poniendo. El check penalty, cada una de las armaduras, conforme vayas poniéndote equipo encima, te va a imponer una penalización porque pues, no es lo mismo que seas una cafetera andante de 120 kilos con una armadurota pesada que suena y rechina por todos lados, a que seas un monje que lleva solamente ropa y que te mueves libremente y que te mueves como si fueras una pluma en el viento. Entonces, cada una de las armaduras también va a tener un penalizador de chequeo y básicamente está referido a las habilidades que vas a tener acá. Por ejemplo, alguien con una cota de mallas normalmente va a recibir un -4 y ese -4 va a estar referido a una gran cantidad de habilidades, por ejemplo, esconderse, moverse sigilosamente. Entonces, todo esto aquí en donde habíamos visto, por ejemplo, si nos damos a la tarea de llenar cuadro por cuadro, pues aquí yo le tendría que poner -4 porque traigo la armadura que me quita 4 y así sucesivamente. Va a haber también, eso te lo va a decir el manual, te lo va a decir en el apartado de las armaduras. El spell failure, en uno de los videos anteriores habíamos visto que todos los lanzadores, ¿dónde lo tengo en esta hoja? Aquí está. Todos los lanzadores de conjuros arcanos, si traen armadura, van a tener una penalización en porcentaje de sus lanzamientos de conjuros. Entonces, no sé, por ejemplo, vamos a imaginarnos que esto es una cota de malla de altísima calidad y la manga del muerto, y entonces me va a aportar 20% de fallo de conjuro arcano. Esto a lo que me lleva es que un personaje como el bardo, que lanza conjuros, yo cada vez, si yo traigo esta armadura y entonces tengo que hacer una evaluación de hacia dónde quiero llevar a mi personaje. Con lo que yo estoy escribiendo en este momento, lo que va a pasar es que cuando yo quiera lanzar un conjuro, le voy a tener el Master, el Dungeon Master me va a decir, sí, primero supera tu prueba de fallo de conjuro arcano y con un dado de porcentaje yo tengo que tirar 20% o más, porque si no, en automático mi conjuro falla y pierdo ese conjuro de ese día. Ya no lo puedo volver a lanzar como tal. Entonces, vamos a ponerle que es un 20% de fallo de conjuro arcano. Aquí también esto te lo va a determinar la gráfica. En el caso de la cota de mallas, según yo, no te impone un penalizador sobre la velocidad. En el peso también va a venir definido. Ese es otro dato que no me acuerdo de memoria. ¿Cuánto pesa una cota de mallas? No es ligera, por supuesto que no es ligera, pero eso también te lo va a dar en libras. Normalmente está en libras en el manual. Y pues las propiedades especiales, si es magia, por ejemplo, si es mágica le puedes poner +1 mágico o cosas por el estilo, ¿no? Ahí lo vas a ir completando. Después vamos a tener el apartado de escudos. El bardo tiene derecho a llevar, bueno, ahí va a depender un poco del sistema de la edición. En un inicio los bardos solamente podían llevar escudos pequeños y escudos medianos, y después con el lanzamiento de 3.5, me parece que fue en la modificación de 3.5, entonces la fit de escudos se amplió a escudos. Ahí me puedo equivocar quizá, pero según yo así es como funciona. En el inicio de tercera son solamente los escudos básicos para el bardo, que es el pequeño y el mediano, y los grandes ya estaban excluidos. Y en la modificación se ampliaron, y después, por ejemplo, en la evolución del sistema redefinieron el uso de escudos y en algún momento pusieron una fit de especial para escudos grandes, y entonces eso hacía como más diversa la parte de escoger fits y ese tipo de cosas. Vamos a pegarnos a la fit más general, que es cualquiera que tenga la fit de escudo puede llevar un escudo de cualquier tamaño, escudo pequeño,
pequeño, escudo mediano o escudo grande. Y aquí es otra vez la evaluación. Por ejemplo, un escudo grande, un escudo corporal, pues te va a imponer un penalizador de conjuro arcano del 50%, mientras que un escudo pequeño va a ser del 5%, y entonces tú tienes que ir evaluando. El escudo pequeño te va a dar +1 de Armor Class, el escudo mediano te va a dar +2 de Armor Class, el escudo corporal te va a dar +3 de Armor Class. Así es como va a funcionar. Yo le voy a poner, por ejemplo, un escudo mediano, y entonces este escudo mediano me da +2 de Armor Class. El peso, otra vez, estos son detalles que honestamente sí he ido olvidando con el paso de los años porque no he jugado los sistemas y ese tipo de detalles, y pues todo esto está en las gráficas, en los libros. Entonces una disculpa al auditorio, no recuerdo cuál es el peso, y va a aplicar la misma cuestión. Mientras tú traigas el escudo, dependiendo del tipo de escudo, te va a imponer un penalizador. En este caso el penalizador es de -2, y estoy obligado entonces a regresar a mis habilidades, sobre todo las que se afectan. Entonces debo de seleccionar moverse sigilosamente, esconderse, y todas esas habilidades que estén afectadas, pues entonces les voy a tener que poner ese -2 mientras yo traiga el escudo. Aquí esto lo estoy poniendo solamente como ejemplo. Perdón, no me hizo la actualización. Vamos a ver si lo pongo acá. Llevaba 4 de la armadura, y entonces le voy a quitar aquí otros 2, me daría un total de -6, y vamos a ver si se me actualiza. Ahí ya se me actualizó. Entonces ustedes van a hacer lo mismo para todas las habilidades que correspondan. Por ejemplo, saltar es otra de esas habilidades que está determinada por el tipo de armadura que tengas y el tipo de equipo que lleves encima. Así pues, van a seguir completando. El fallo de conjuro arcano va a ser 10% para este escudo, y entonces tengo que irme a la parte de fallo de conjuro arcano. Ahora resulta que con el escudo yo tengo 30% de posibilidades de fallar cuando lanzo un conjuro. Si yo quiero llevar a mi bardo por el lado de los golpes, las canciones y el arte, entonces este es el camino. Si yo lo quiero llevar por el lado de lanzar conjuros, este no es el camino, porque ya estoy viendo que me está imponiendo penalizadores que van a afectar el funcionamiento de ese personaje. Entonces eso es parte de lo que en alguno de los videos, que no era la construcción de personaje, discutíamos sobre los sistemas. ¿Qué tan estratégico es uno u otro sistema? Bueno, 3.5 es un sistema que exige una cierta planeación del personaje, estratégicamente hablando, hacia dónde lo quieres llevar y cuáles son los caminos, y no aplica solo para la clase del bardo, aplica para varias otras clases. Y finalmente los espacios para ítems que proporcionan algún beneficio, sobre todo en Armor Class. Puedes tener un anillo que te dé un +1 de Armor Class. Recuerden, habíamos también hablado, me parece que fue en el video número 2 o número 3, habíamos hablado sobre los tipos de armadura, y que los tipos de armadura no se apilan entre ellos. Solamente hay un tipo de armadura que se apila entre sí mismo, que es el de dodge, el de esquiva. Todas las fuentes que me den clase de armadura de dodge se van a apilar entre sí. De los otros 4 tipos no se van a apilar nunca entre sí. Entonces de nada sirve que yo tenga, por ejemplo, un anillo +1 de Armor Class y un anillo +2 de Armor Class. No sirve de nada que los traiga equipados los dos, porque solamente se va a tomar en cuenta el +2. En términos numéricos solamente, y también aquí le van a poner el peso y pues alguna propiedad especial que pueda tener el anillo. No sé, por ejemplo, puede ser el anillo cantarín de no sé qué, y entonces es un anillo que va cantando mientras vas en las aventuras. Hay muchas vertientes narrativas o muchas vertientes de gráficas para poder ahí jugar con ese tipo de cosas. Y vamos a pasar a casi la última parte de la creación de nuestra hoja de personaje. Todo lo que yo he ido poniendo de equipo aquí lo vamos a reescribir acá en esta parte, y entonces vamos a tener por ejemplo, vamos a poner el arco largo, las flechas y etcétera. Y yo no lo voy a llenar todo por cuestiones de tiempo, pero ustedes van a tener que llenarlo. Y aquí esto es bien importante porque viene un apartado para el peso. Vamos a imaginarnos que el arco largo pesa, por ejemplo, 3 libras y las flechas pesan 1 libra. Esto me va a ir modificando mi peso acá.
voy a tener el total del peso que llevo. Y todo lo que yo lleve, tengo que ponerlo acá y poner su peso respectivo. Así es como funciona esta gráfica y me va a ir sumando acá. Y entonces hay también una gráfica, hay una tabla en el manual del jugador en donde te dice cómo va a funcionar la disponibilidad del peso, y esto es importantísimo, sobre todo para los personajes que dependen de la destreza para su Armor Class. Hay que entender narrativamente qué significa el Armor Class. Narrativamente lo que significa el Armor Class es lo fácil o lo difícil que te pueden pegar. Cuando digo pegar, es pegar físicamente. El Armor Class tiene dos interpretaciones narrativas. La primera interpretación narrativa es que yo tengo un conjunto de armadura y un escudo, y entonces aunque me golpee, aunque me toque una criatura con una espada, como la espada golpea en la placa metálica, entonces se resbala y no me toca la carne y entonces no me hace daño. Esa es la interpretación narrativa del primer aspecto del Armor Class, o me tiran la espada y golpea sobre el escudo. Estrictamente hablando, el ataque me está golpeando, pero mi armadura es suficientemente resistente para que yo no reciba daño, para que no sienta dolor. La segunda parte, eso van a ser los personajes que lleven armaduras. La segunda parte narrativa de la interpretación del Armor Class es un personaje que basa su defensa en que no lo toquen, en que jamás le hagan daño. Y entonces eso es destreza. En el caso del monje, que es la única clase que lo tiene, la única clase de base, de las básicas que lo tiene, va a sumar su sabiduría al Armor Class. Bueno, pues el monje depende de esto, de moverse y de que no esté lento para poder esquivar los ataques. Por eso se vuelve importante esta parte, porque un monje que empiece a tener todo lo que esté definido como light load, es decir, carga pequeña, vas a poder moverte libremente y no vas a tener ningún penalizador. Entonces, cualquiera que sea un personaje que esté basado en destreza, siempre tiene que tener esto, siempre, porque su supervivencia va a depender de la movilidad que tenga. Después, a partir de medium load, aquí empiezan los problemas para los que están basados en destreza, porque ahí ya no te puedes mover con la misma soltura y entonces empiezan los penalizadores sobre los modificadores de destreza y de esquiva a la Armor Class. No así los que tienen armaduras pesadas, armaduras ponchadas, ahí no van a sufrirle tanto. El primer criterio es que te vas a mover un 25% más lento con una carga mediana, para empezar. Y de ahí hay también en la tabla definidas cuáles son las penalizaciones, y vas a tener un heavy load y ahí te vas a mover 50% más lento de lo que lo haces, y viene toda una cascada de cosas que te van a afectar. Y las cosas que puedes cargar por encima de la cabeza y que puedes cargar del suelo o que puedes arrastrar, todas esas vienen exactamente en la misma gráfica, y en esa misma gráfica, en el manual, ahí las vas a tener. Básicamente, la regla de dedo lo que te va a decir es, para la carga, tú la vas a dividir de la siguiente manera. Cada punto natural que tú tengas en fuerza te va a permitir cargar 3 libras. Entonces, eso es lo que quiere decir. Esa es la regla de dedo y es bien facilita aprendérsela. La regla de dedo es que todas las criaturas normales, comunes y corrientes de tamaño medio, van a poder cargar por cada punto natural que tengan en fuerza 3 libras. Es decir, mi personaje tiene 10 de fuerza, puede cargar 30 libras. Y de ahí viene la regla del tamaño. Si tu criatura es más grande que medio, entonces va a cargar 2 veces el gran total de la tabla inicial. Si tu criatura está por debajo de la media, entonces, por ejemplo, halflings y gnomos van a cargar 3/4 partes de lo que podría cargar. Si mi personaje, hipotéticamente hablando, fuera un halfling, tendría 10 de fuerza, podría cargar 30 libras, y ese resultado yo lo tendría que multiplicar por 3/4 para que me dé la carga total que yo puedo soportar siendo un halfling. Y las reglas de tamaño siguen creciendo. Normalmente los jugadores rara vez van a jugar con algo más grande que sea grande. Por ahí alguien va a decir, yo quiero jugar con un orco, y el orco ya subió a la siguiente categoría de tamaño, por ejemplo.
Entonces tendrá la posibilidad de cargar 2 veces esa parte. Pero si nos quedamos en las razas básicas, todas las razas solamente son o medianas o pequeñas. Así pues, con eso yo iré determinando. Mientras yo esté aquí, yo aquí lo puedo poner como un asterisco o simplemente dejarlo en blanco y ya, porque mientras yo no sobrepase mis 30 libras totales, yo no tengo ningún penalizador. Y pues ya, básicamente con eso vamos a pasar las piezas de oro. Esto viene en inglés, entonces son golden pieces, platinum pieces, silver pieces y copper pieces. Todo eso se refiere a monedas de oro, monedas de platino. Bueno, la moneda más valuada es la moneda de platino, la siguiente, y de hecho es la más común, monedas de oro, piezas de oro, luego piezas de plata y piezas de cobre. En mis mesas yo también manejo de repente piezas de madera, que son como las más y para los commoners y los que están, los que son más pobres reciben piezas de madera. Y el último de los cosas que vamos a revisar son lenguas, los idiomas que vas a aprender. Todas las razas van a aprender de base la lengua común más su lengua racial. Los elfos y los semielfos van a aprender común más élfico. Los medianos aprenderán común más idioma mediano y así sucesivamente. Y hay otra regla que dice, por cada punto, por cada modificador que tú tengas en inteligencia, vas a aprender un idioma más a tu gusto. Entonces, por ejemplo, mi personaje tiene un modificador +1 en inteligencia, entonces yo aprendería de base común. Ese sería mi primer idioma. De hecho, al revés, mi primer idioma sería élfico, que es mi idioma cultural. El segundo sería común. Y no sé, a mí se me ocurre aprender celestial. Bueno, el celestial me encanta. Bueno, pues ahí está. Va a haber algunas clases o algunas feats que te permitan hablar otro tipo de idiomas. Y con eso, ahora sí, hemos concluido esta parte de los spells. Lo habíamos visto en el video número 5. Entonces, pues con eso hemos concluido ahora sí la creación de nuestra hoja de personaje. Las habilidades especiales, en realidad, como su nombre lo dice, son especiales. Entonces, normalmente un personaje de nivel 1 tendrá rara vez alguna habilidad especial. Listo, hemos llegado al final de la creación de un personaje de nivel 1. En nuestro caso fue un bardo. Y pues aquí andamos, estamos ya acabaditos. Me estuvo raro que el elfo no tuviera infravisión. Sí, claro, sí tiene infravisión. Perdón, yo por cuestiones de tiempo en las feats me ahorré varias. O sea, por ejemplo, yo sí le puse una racial que es muy representativa, que es inmune a los hechizos de dormir, pero efectivamente tiene infravisión en sus feats racial, infravisión. Tiene otra feat racial que se llama estado de alerta. No me acuerdo cómo está, estado de alerta, alertness es en inglés, pero estado de alerta, es decir, el elfo siempre está en estado de búsqueda, no necesita activar el estado de búsqueda. Cuando tú entras en estado de búsqueda se reduce a la mitad tu movimiento y estás muy concentrado buscando cosas. Bueno, el elfo no tiene que pasar por esa etapa, siempre está revisando las cosas. ¿Qué otra fit tiene? Tiene resistencia a los conjuros de sueño. Esto le va a dar un +2 si no es propiamente un conjuro de dormir, pero es un conjuro de la variante onírica. Entonces va a tener un bonificador racial +2 para resistir los conjuros oníricos. ¿Y qué otra fit me está faltando? Que es racial de los elfos. A ver, ya dimos su resistencia de la visión. Creo que esas serían las fits. Pero sí, el elfo puede ver, no tiene infravisión, es low light vision. El drow es el que tendría infravisión, tiene low light vision. ¿Cómo entonces el elfo Vision, no recuerdo cómo se escribe en inglés, vision. Sí mismo. ¿Cómo entonces el elfo gana los special ability? O no gana nunca esos special ability. Ok, las special abilities, por ejemplo,
No van a ser propiamente del elfo, porque son habilidades muy particulares. Digamos, en las feats ya tienes definidos todo lo que vas a ganar como raza y viene en el libro. Las special abilities, por ejemplo, no sé, el Tiefling no estaba definido en 3.5 como una raza que podías jugar, y después los jugadores levantaron la mano y dijeron, ay, güey, pues es que a mí me late un montón el lore de los Tieflings y eso de tener la mitad de la sangre de un demonio, me emociona. Ah, bueno, pues el Tiefling, por ejemplo, tiene una habilidad que es lanzar obscuridad una vez al día. Eso no entra propiamente como una feat, pero sí entra como una habilidad especial. Los draws... ¿Es del canon de 3.5? ¿O es un invento que se sacaron después y no es del canon, pero pues el que lo quiere usar, pues vale gorro? Ok, habría que definir a qué nos referimos con el canon, porque ahí es donde pueden empezar las discusiones ríspidas, ¿no? Los tieflings, canónicamente como criaturas, vienen de mucho más atrás que de la versión de 3. O sea, en versión 2 yo tengo recuerdos de que ya había por ahí rondando tieflings y cosas por el estilo, pero no los habían puesto como tal, como criaturas que se podían jugar, y en esa pulsión de los jugadores, pues cuando lo veían, pues el tiefling, a mí particularmente y personalmente el tiefling no me gusta, pero el tiefling hay que reconocer que es algo sexy. Los demonios tienen mucho de sexy, tienen, pues digamos, son criaturas que están muy apegadas a los vicios carnales de la gente, y por eso hay un demonio muy específico que es el súcubo en su versión femenina o el incubo en su versión masculina, que son entidades completamente sensuales, son sexys. Las súcubo femeninas tienen curvas pronunciadas, piernas largas como la eternidad, una cintura breve como un instante, y su figura es como la de una ánfora griega. O sea, son criaturas que te llaman, que tienen sex appeal, y en ese sentido los que son mitad demonio y mitad humano, pues tienen esa vibración pulsante que tienen los demonios. Los demonios se acercan a los seres humanos y a las criaturas desde sus pulsiones más básicas: hambre, lujuria, celos, envidia, y entonces eso los transforma en criaturas sumamente sexys. La pulsión de los jugadores era poder sentirse así de sexys. O sea, los jugadores a los que ya les era insuficiente tener a un elfo, pues dijeron, oye, yo quiero jugar con un tiefling, pero los tieflings ya existían desde antes de 3.5. La raza como tal no pertenece al canon rígido de las ediciones de tercera edición específicamente, y en 3.5 se empezó a ampliar, pero eventualmente lo mismo pasó, por ejemplo, con el Dragonborn, ¿no? El Dragonborn en algún momento, pues alguien como yo, por ejemplo, que mi pulsión siempre ha sido los dragones y ese tipo de criaturas, pues a mí, por ejemplo, 3.5 en los cánones, a mí me quedó a deber esa parte. Yo tenía que inventar mis personajes, mi raza, para poder jugar con una sangre de dragón. Y había Dungeon Masters que lo permitían y había Dungeon Masters que no lo permitían. Ahí va a depender de con quién te toque jugar. A mí el Tiefling no me gusta personalmente, pero no tengo ningún problema con que los jugadores escojan Tiefling. De hecho, el Tiefling aporta muchísimo jugo narrativo a una mesa. O sea que básicamente el deseo de los jugadores por utilizar personajes que no estaban antes contenidos en esa edición de 3.5, pues se puede decir de esta manera: justo desde 3.5 entonces la gente deseaba utilizar personajes que no eran personajes y pertenecían al grupo de las criaturas manejadas por el Dungeon Master, y pues más de rango humanoide.
Sí, y yo me atrevo a decir, digo, todo esto que estoy diciendo son impresiones personales, ¿eh? Lo digo desde mi experiencia y no pretendo tener la verdad en este tipo de argumentos, pero yo lo que creo es que en realidad esa pulsión y esa necesidad ya venía desde mucho más atrás, o sea, desde primera edición en donde ya me ponían a jugar con el enano o con el elfo, de repente, pues narrativamente para el Dungeon Master, pues de repente sacaba un dragón o de repente sacaba pues, los súcubos. En realidad los súcubos, su origen no es Dungeons and Dragons. Los súcubos se presentan en varios folclores y en varias mitopoéticas de otras culturas. No sé, y lo mismo pasa con los enanos y todo eso, pero específicamente, o sea, yo creo que esa siempre ha sido una pulsión. Yo me imagino, yo empecé muy temprano a jugar, pero yo me imagino también, pues cualquiera que haya empezado a jugar y que de repente el Dungeon Master le diga, ay, pues es que sale un dragón lleno de escamas y las escamas brillan y el dragón escupe fuego, pues que también un jugador diga, ay, güey, yo quiero ser un dragón, yo quiero ser ese tipo de criaturas. O habrá el otro al que su Dungeon Master le diga, ah, bueno, pues te encuentras al vampiro y los vampiros también son muy sexys. A mí tampoco me gustan mucho los vampiros, narrativamente me son muy difíciles de llevarlos. Juego vampiros, he jugado la maldición de Strahd y soy perfectamente capaz de poner la maldición de Strahd en una mesa y que todo el mundo se la pase fabuloso. Personalmente a mí no me llaman mucho la atención los vampiros, pero a la comunidad les son completamente sexys. Y los vampiros ya existían antes de que existiera la primera edición de Dungeons and Dragons, Claro, antes de que Gary Gygax ya pensara en Dungeons and los vampiros ya eran, claro. ya estaban por ahí. Entonces, cuando empezaron estas cosas, pues yo no dudo que hubiera 1 millón de personas que quisiera jugar como un vampiro. Entonces, pues no, yo creo que eso no es solamente de tercera edición. Yo creo que todas y cada una de las ediciones han pasado por esa pulsión y creo que también está referido a la generación que les toca vivir cada una de las etapas. A mi generación, por ejemplo, yo eso es lo que vi. Mi generación éramos pues de jugar con personajes un poco más bestiales, ¿no? Como yo, el Dragonborn o mitad dragón, semidragón, como quieras llamarlo. Y por ejemplo, en mi generación empezó a tener el boom el Tiefling o la contraparte del Tiefling, que es mitad celestial, que es el Aasimar y ese tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, yo veo que hoy las nuevas generaciones, las generaciones que hoy están jugando Dungeons and Dragons, que son más jóvenes, por ejemplo, ya sacaron el Bolo, que es un manual que trae un montonal de razas, y lo que está pegando muchísimo ahorita es el Tabashi, que no es ni siquiera la primera vez, no es Dungeons and Dragons quien propuso al primer Tabashi, que es un gato con aspecto antropomorfo. Eh, Venía del Rakasta. ¿Cómo? Perdón. Venía del Rakasta. Ajá, exactamente, del Rakshasa, exactamente. Pero hay una situación y es que aunque pues, personajes estaban contenidos ya previamente, no estaban disponibles para los jugadores por el hecho de que causaban desbalance. Me explico. En las primeras ediciones y sistemas de Dungeons and Dragons, tenías una cantidad de personajes y habían otros personajes que solamente lo podía usar el Dungeon Master porque desbalanceaba el juego en el sentido de que si tú permitías a un jugador utilizar alguno de esos personajes que utilizara el Dungeon Master, automáticamente estabas devaluando los personajes de los demás jugadores. Y entonces, o sea, iba a haber esa pelea, ese conflicto de, pues tú no permites a nuestro grupo utilizar los personajes básicos. Y a aquel le permitiste usar el tipo Rakasta. Pues entonces tú eres un Dungeon Master injusto. Y claro, por supuesto que es injusto. Porque le estás permitiendo utilizar un personaje que tiene atributos avanzados por encima
de los atributos básicos de los personajes pues básicos. ¿Ves? Igualmente pasa con el vampiro. El libro o los libros de las ediciones y sistemas previos al 3.5, una vez tú te convirtieras en vampiro, automáticamente tenías que dejar el personaje. O si ganabas licantropía, pues también tenías que dejar el personaje. Porque entonces, de la única manera que tú como jugador podías utilizarlo, ya automáticamente tenía que ser antagónico. Tenía que ser de los malos. Y eventualmente, pues, ¿qué les pasa a los malos? Pues van a venir este grupo de jugadores que todavía están usando los personajes más tradicionales y van a querer derrocar y destruir y matar al villano, al malo, al antagonista. O sea, que eventualmente tenían que dejar de usar ese personaje porque le iban a causar la muerte. ¿Ves? Y sí, obviamente sí existieron, pero no para el uso de los jugadores, para evitar ese desbalance. Porque recordemos, en los inicios de Dungeons and Dragons siempre se velaba por ese balance. Y de la única manera de que existía ese balance es que ningún personaje sobrepasara a ningún personaje. Y que todos tuvieran una función genuina y particular de estar ahí. Ya obviamente después que se rompe ese margen de edición avanzada, lo que le llaman el Advanced Second Edition, la segunda edición, una vez se rompe esa parte y llega al 3.5, pues ya desmerecía esa importancia de la, por así decirlo, de la pieza, y cada cual pues podía, como decir en ajedrez, todo el mundo podía usar la ficha de la reina y todas las piezas eran reinas. Y entonces ya ahí pues lo que definía a la reina eran ciertos atributos, pero seguían siendo reinas con diferentes atributos aparte, pero todas las fichas son reinas. ¿Ves? Y así es como yo pues puedo entender que ocurrió ese efecto, ¿sabes? Ya no era una ficha genuina totalmente. Eran reinas con atributos adicionales que definían diferentes reinas. ¿Ves? Yo lo veo detrimental, personalmente hablando, el que a los jugadores actualmente les guste eso, pues bien, no hay problema. Pero entonces, como que perdió esa parte de la dificultad y perdió la importancia del trabajo en equipo, porque, o sea, seamos realistas, estás en un calabozo y tú necesitas el ladrón obligado, necesitas al ladrón, y si no lo tienes y estás en un dungeon, pues hay funciones que ningún otro personaje puede sustituir al ladrón. Por ejemplo, voy a hacerlo simple. Antes el ladrón era el más débil, pero era el que más tenía habilidades. Tenía para esconderse en la sombra, escuchar sonidos que era imperceptible para la gran mayor parte de los humanos. Tenía el backstab, que eso era único y exclusivo del ladrón. Tenía moverse sigilosamente. Era tal cual un Assassin's Creed. Tal cual. Entonces, o sea, estamos hablando de aproximadamente entre 5 a 6 habilidades. No era sustituible el ladrón antes. Y eso como que se fue
le quitaron esos rasgos, desarraigaron demasiado el ladrón para quizás dar atributos a otros personajes y pues dejó de ser único, dejó de ser importante. O sea, o no, déjame no decirle que dejó de ser importante. Dejó de tener el poder que tenía, ¿sabe? Para entonces quitárselo y otorgárselo a otro personaje, ¿sabe? Antes era tan esencial el ladrón que ya casi no lo es, porque ahora hay otro personaje que puede hacer algo similar en sustitución a esa habilidad que era única y exclusiva del ladrón. Ok, sí, evidentemente ahí hay cosas que quizá yo no comparta del todo. O sea, yo entiendo a la perfección tu punto de vista y lo respeto, profundamente respeto tu punto de vista. Para mí lo esencial no son las clases, para mí lo esencial son los jugadores. Yo necesito jugadores, ¿no? O sea, yo necesito sentarme con un grupo de personas y a mí no me interesa cuál sea la clase que jueguen. Efectivamente, comparto contigo la visión de que ha habido muchos giros, o sea, esta cosa de Dungeons and Dragons existe desde hace muchísimo tiempo, o sea, Dungeons and Dragons existe antes de que yo naciera, ¿no? Entonces quizá empezó a existir cuando yo venía apenas naciendo y bueno, digamos, ha dado tantos giros que yo creo que también hay interpretaciones tan diversas como esos giros que se han dado. Regresando como al punto inicial, yo creo que las razas no necesariamente, el Rakshasa específicamente sí puede ser un ejemplo mal escogido de nuestra parte, porque el Rakshasa tiene algo absolutamente único, que es brutal, que es inmune a la magia. No hay magia que pueda tocar al Rakshasa, pero la idea de poner a los Tabashis hoy en el contexto y antes de tener ese contexto de los Tabashis, que hoy se están viendo muchísimos jugadores que quieren jugar con Tabashis, no te están dando la oportunidad de jugar con un Rakshasa, te están poniendo físicamente a un gato que pues tiene o que es un bípedo y que tiene cosas que hacen los seres humanos en términos prácticos y para empezar, en términos de balance, da lo mismo que tú le des +2 a destreza al Tabashi que tú le des +2 a destreza al elfo. Nadie se está quejando de que el elfo tiene +2 de destreza. Pues tampoco veo por qué si el Tabashi tiene +2 de destreza, que de hecho no es la configuración actual, la configuración actual de quinta edición 2024, que es lo más nuevo, que no porque sea lo más nuevo quiere decir que es lo más genial. Yo creo que habrá quien la encuentre genial. Yo apenas me estoy metiendo, yo no me atrevo a juzgar ahorita todavía 2024. Pero por ejemplo, 2024 dio el giro y dio un giro hacia la aplicación del balance y entonces básicamente con ciertas reglas bien definidas, 2024 lo que te dice es que tus personajes van a tener +3 puntos en las gráficas y van a ser asignados de distintas maneras con criterios muy específicos, pero todos y cada uno de los personajes van a tener 3 puntos. Y yo no le veo ningún desbalance, no digo que esté bien, pero yo no le veo ningún desbalance si el jugador que quiere jugar un Tabashi y el jugador que quiere jugar un elfo y el jugador que quiere jugar un enano le ponen indistintamente 3 puntos a sus gráficas, yo no veo ningún desbalance. Si, por ejemplo, el Tabashi entre sus feats raciales tiene visión en la oscuridad, yo tampoco veo que nadie se queje de que el elfo tiene visión en la oscuridad y tampoco veo que nadie se queje de que el enano tiene visión en la oscuridad. Y esos dos tienen un trasfondo narrativo muy poderoso del por qué tienen esa habilidad. Y también el trasfondo narrativo de que el Tabashi tenga visión en la oscuridad, pues es que son gatos, ¿no? Tienen sangre de gato, pues los gatos son súper buenos viendo en la oscuridad. Y al final lo van haciendo así por asignación de feats. Entonces,
Evidentemente al Tabashi no le van a dar inmunidad a todas y cada una de las magias, eso sí, ahí estoy de acuerdo contigo, pone en desproporción a un personaje específico. Lo mismo con el Tiefling lo que te dice pues es que puede lanzar obscuridad una vez al día, o sea, una vez al día un conjuro menor que no hace daño, sí, claro, cambia muchas circunstancias, pero es una vez al día y necesitas, una vez al día quiere decir 24 horas. Y el Tiefling, por definición, tiene, creo que es más 2 carisma, más 1, más 2 carisma, más 1 inteligencia, más 2 destreza. Y lo que pasa con ese desbalance es que al Tiefling lo ponen en nivel 3, pero en nivel 1. Y en los primeros niveles no es tan sustancial. Pero, por ejemplo, yo no sé tú, pero habrá quien lo juegue diferente. Por ejemplo, yo para llevar a mi Harfingwell a nivel 16, que es lo que tiene actualmente, he pasado más de 20 años. Llevo 23 años para tener mi Harfingwell en los niveles 15, 16, ¿no? Habrá Dungeon Masters que se pasen un año y ya tengan 20 niveles sus personajes, pero lo que quiero decir es que el Tiefling, por ejemplo, en 3.5, que eso ya no pasa en quinta, en 3.5 lo que hacen para ajustar el Tiefling, que efectivamente tiene un más 2 en gráficas que no tienen los demás, pero también pasa con el Aasimar y también pasa con otras 2 o 3, es que empiezan con puntos de experiencia de nivel 3 cuando son solamente nivel 1. Entonces el Tiefling al inicio, para subir un solo nivel, necesita hacer 4 veces más que todos los demás personajes estándar. Y eso en los primeros niveles no es tan sustancial, pero justamente cuando llegas a los niveles elevados, es decir, cuando estás en los niveles 13 aproximadamente, el Tiefling y el Aasimar tienen que hacer 14 veces más que cualquier otro personaje para subir un solo nivel. Y ahí creo que es donde está el balance. Y puede ser que no sea no sea lo que tú interpretas como balance, porque efectivamente puede tener pues algo que a ti no te llama la atención. Pero lo que sí es que pone sobre la mesa y pone en la perspectiva a todas esas personas que por la razón que sea, que porque los tieflings son sexys, que porque los tieflings son malos, que porque lo que sea, los pone en la perspectiva. Y hay otro punto que tú tocas en el que, pues perdón, pero no estoy necesariamente de acuerdo, que es todas las paris tienen que ser buenas y tienen que vencer al villano. Yo, de hecho, no sé, no voy a decir marcas, pero yo, por ejemplo, tengo una mesa puesta que tiene un nombre famoso de una saga que está relacionada con cuyos orígenes primigenios es el anillo del Nibelungo. Ya con eso se van a dar una idea del nombre comercial que estoy evitando. Esa saga se llama la última carga de los, tampoco voy a decir el nombre, y ahí mi propuesta desde el minuto 0 es todos los que se sienten a jugar la última carga de estos van a ser malos. Porque hay un gran público allá afuera que quiere ser malo, ¿no? Eso se puede hacer cuando todos son malos. Yo lo que digo es, tú no puedes poner en un grupo un paladín y un antipaladín. Hoy, ahí la discusión del paladín es brutal. Porque son por los opuestos, o sea, no necesariamente. Se van a estar matando hasta la muerte. No, sí estoy de acuerdo. Por eso se llama antipaladín, porque es en contra del paladín. Sí, estoy de acuerdo en eso. Paladín y antipaladín son los antagónicos. En eso estoy completamente de acuerdo. Creo que Dungeons and Dragons nos tiene pésimamente acostumbrados al concepto del paladín. En ninguna de las definiciones reales del paladín dice que tiene que ser legal bueno. En ninguna de las definiciones. ¿Cuál definición? La definición del paladín es el protector de una causa. Esa es la definición. Jamás se menciona que es una causa justa, que es una causa buena, que es una causa honesta. Ahora, en las primeras ediciones sí. En las primeras ediciones sí. De hecho, te lo especifica. Para ser un paladín, tú tienes que haber sido un guerrero, haber jurado lealtad a la iglesia
pero tienes que ser lawful, tienes que ser bueno. Eso estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo. En lo bueno, y yo no me atengo solamente a la definición de Dungeons and Dragons. Estoy de acuerdo que Dungeons and Dragons nos lo definió, y ahí estoy de acuerdo que si sigues Dungeons and Dragons, puedes seguir ese camino. Pero la definición real del paladín en el lenguaje del castellano, del español y de muchos otros lenguajes, en ninguna definición, si tú buscas en la Real Academia de la Lengua, vas a encontrar que no hay ningún apartado en donde dice que tiene que ser bueno. Esto, digamos, es una discusión más de semántica. ¿Tiene que ser legal? Bueno, sí. Pero tiene que ser bueno por el hecho de que él sirve a la iglesia. No, porque la iglesia, no sé, te puedo decir una decena de dioses que no tienen nada de bueno. Puedo empezar con Lolth y puedo empezar con Tiamat, que son como muy... Sí, pero esos dioses no son reconocibles bajo la religión actual. ¿Cuál religión actual? O sea, la católica. Tiamat tiene su religión y es una diosa nefasta y es horrible. Yo que adoro los dragones, yo que soy un amplio espectador de Bahamut, del dragón de platino, el dragón de platino tiene su iglesia y tiene sus seguidores. Tiamat es lo mismo, y la lista de dioses malos larga, ahí sigue, y esos dioses tienen sus paladines y esos dioses tienen sus clérigos, y si te vas al lado forestal, la cosa no para y no es diferente. Tienes a Silvanus y tienes toda esa línea de dioses buenos y neutrales, pero también, o sea, inmediatamente cuando dices Silvanus, pues hay que pensar en Malar y hay que pensar en Mieliki, son sus dos hijos, y uno de esos es un nefasto, absolutamente nefasto, que es el dios de las bestias, la sangre, la venganza. Es un dios absolutamente nefasto y tiene su iglesia y tiene sus paladines, y sus clérigos, sus sacerdotes, se llaman druidas. Y si te quieres ir más profundo, los clérigos malos no son druidas, los clérigos malos son dugobanones, y los dugobanones sirven a una deidad, sirven a un dios, y de ahí vienen los paladines de la naturaleza, que son los rangers, que sirven a este tipo de deidades. Sí estoy en desacuerdo. Estoy de acuerdo que si el argumento es vamos a atenernos a lo que dice simple y llanamente Dungeons and Dragons, entonces sí, te doy toda la razón, los paladines son obligatoriamente legal buenos. Si ampliamos nuestro conocimiento y nuestro criterio y aceptamos que en las definiciones de nuestra vida cotidiana no hay una definición que defina al paladín como un ente bueno, en lo de legal estoy de acuerdo en todas las definiciones, tiene que ser legal, pero un defensor de una causa, esa es la definición más básica del paladín. No dice si la causa es buena o es mala. Y de hecho, en términos muy cotidianos, nosotros escuchamos, pues es que es el paladín de, no sé, el paladín de la leche quemada. O sea, la causa de la leche quemada, pues quién sabe qué sea, ¿no? Pero los políticos utilizan mucho eso, por ejemplo, ¿no? Dicen, es que es el paladín de los pobres. Ok, pues puede ser el paladín, y es eso, es el defensor de una causa. Sí, Dungeons and Dragons lo enmarca en legal bueno, pero para mí narrativamente, por ejemplo, esa discusión del paladín abre la puerta a que yo pueda tener en mis mesas a alguien que dice, oye, yo quiero ser paladín, pero no necesariamente quiero ser bueno, pero tampoco mi interés es ser malo. Entonces hay un paladín neutral, y entonces pues serás el paladín de la justicia, porque la justicia tendría, por definición, no siempre pasa, de hecho en la gran mayoría de las veces no pasa, pero la justicia pues tendría que ser neutral. ¿Y por qué no podría haber un paladín de la justicia que sea legal neutral? Ahí sí, la legalidad creo que está, desde mi punto de vista, es indiscutible, porque se atienen a un código de conducta. Y efectivamente hay un componente de los dioses que involucra al paladín, pero a mí también me parece interesante desde el lore, y también eso es un lore propositivo de Dungeons and Dragons, que los paladines, a diferencia de los clérigos funcionan por fuerza de voluntad, ¿no? Los clérigos funcionan por fe. A diferencia de los clérigos, los paladines lo que tienen
no es una fe, sino es una convicción, y creo que lo hace una clase única y muy bonita narrativamente, independientemente de si lo cierras a legal bueno o si lo abres a legal otra cosa. Narrativamente creo que es muy bonito porque aborda la magia y aborda sus interacciones desde la perspectiva de la convicción y no desde la perspectiva del dogma, que es como normalmente se abordan los clérigos. Los clérigos son más dogmáticos, son más eclesiásticos y son más, en ese sentido, muchísimo más emparentados con una deidad. El paladín, por el contrario, es alguien que va a defender su propia convicción y es alguien que está perfectamente convencido de lo que está haciendo, con plena conciencia de lo que está haciendo. Y eso, por ejemplo, para mí lo pone en una posición diferente a los sacerdotes. A mí me encanta el paladín, pese a la discusión que acabamos de tener de si sí o si no, a mí el paladín me encanta narrativamente ver a los paladines. Yo prefiero atacharme más al libro. Yo soy un hombre de libro y creo que por algo se hicieron. Por algo se hicieron. Y en mi carácter personal entiendo de que si una persona inteligente se pasaron de su tiempo a crear estos libros y definirlos, pues hay que guardarle hay que guardarle un respeto. Y así lo veo yo. Hoy en día, pues, la gente tiene un problema que dicen, pero tú eres un purista. Bueno, pues soy purista. Eso es lo que me hace a mí mi identidad. Y siento que es más genuino. ¿Por qué no? O sea, yo no tengo por qué agradarle a todo el mundo, aparte de que es un falso concepto, porque es imposible agradarle a todo el mundo. Siempre va a haber a alguien que le va a caer mal, sea porque sea por tu peinado, o por tu color de ojos, o por lo que sea, o porque caminas diferente. Así que pues, ¿para qué entonces pensar en querer ser el centro del mundo? Es mejor ser genuino y ser, ¿verdad? Justo con uno mismo. Pero eso soy yo. Eso soy yo. Y me he ganado muchos enemigos, sí, pero soy feliz y no tengo por qué, ¿verdad? Cambiar eso para satisfacer las necesidades de otro que pues no vive conmigo, no me da ningún tipo de apoyo, ni físico, ni mental, ni emocional, ni espiritual. Así que no me cubre ninguno de esas ramas, así que pues no me ayuda a nada, así que pues creo que es mejor ser genuino y tener una identidad sólida. Está perfecto. Yo respeto perfectamente tu purismo. Justamente yo te decía, si vamos a tenernos a la definición de regla, entonces tú tienes toda la razón. Yo no intento cambiar los puntos de vista de la gente, yo doy mis argumentos desde mi experiencia, no intento atacarte ni nada. Y eso, si esas son las definiciones que tú tienes, y tienes una base sólida, porque me estás diciendo, hay un manual que dice, y si nos metemos más a eso, vas a decir en la página X, en el renglón tal, ahí lo dice. Y como estoy completamente de acuerdo. Tal cual, sí, por supuesto. Si es roja y detente, no te la comas, porque si te la comas, van a ocurrir accidentes, ¿verdad? Claro. Por otro lado, si dice en las leyes normales, no robarás, pues no robes, porque si robas y te cogen, pues, ¿qué va a pasar? Claro, por otro lado, los manuales jamás, de hecho, casi todos los manuales empiezan casi diciendo, siéntanse libres de hacer adaptaciones.
Y creo que en esas adaptaciones hay cosas extraordinarias y otras que podrán no cobrar sentido para gente como nosotras, pero para quienes lo juegan les cobra mucho sentido. Y ahí es donde yo la plática pasada habría, y ya con esto cierro mi participación porque tengo que retirarme el día de hoy, pero yo habría la vez pasada diciendo lo que es como una de las cosas que es más importante para mí. El rol es como el vino. O sea, si le preguntas, si me preguntas a mí cuál es el mejor vino, pues yo te voy a decir, el mejor vino es el que a mí me llena de placer. No me interesa si tiene la etiqueta de tal país, si tiene una denominación de origen X. No, para mí el mejor vino, y puede cambiar dependiendo de mi estado de ánimo. El mejor vino va a ser el que me llene de placer en ese momento, el que cubra mis necesidades en ese momento. Y entonces hoy quizá las necesidades de alguna persona sean 3.5, quizá las necesidades de otra persona sean segunda edición, quizá las necesidades de alguna otra persona sea algún otro sistema que ni siquiera esté contemplado en los que nosotros estamos dándonos a la tarea de exponer para el auditorio, y creo que es perfectamente válido. Si a ti te gusta, si a ti te sirve, si tú te apegas a las decisiones y a los manuales, pues está genial. Lo importante es que te signifique algo para ti, eso es lo sustancial. Y ya con eso cierro mi participación del día de hoy. El debate una vez más se puso buenísimo. Podríamos discutir, igual habría que hacer una sección de paladines, sacerdotes y clérigos, porque ahí hay mucho juguito narrativo y de temas de discusión. Estoy de acuerdo, el paladín es la clase más controversial de Dungeons and Dragons. Muy bien. Pues gracias, DM Dragonheart, por este tiempo. Especialmente agradecido porque sé que vas a ayudar a un montón de personas que como que todavía no le habían cogido la onda de 3.5, pues para eso estás aquí, ¿verdad? Tú conoces más que yo de eso es indiscutible. Así que ojalá y que aquellos que habían hasta dejado de jugar 3.5 vuelvan y lo retomen, porque se están perdiendo, y estoy segurísimo que se están perdiendo de información valiosa que antes no conocían y que tú le puedes brindar esa guía. Así que pues, gracias por todo y espero que nos sigamos viendo. Sé que tu tiempo es limitado, sé que tú tienes unas mesas que llevar a cabo, sé que tienes familia, eso está perfectamente bien. Así que ya sabes que tienes todo mi apoyo. Yo a tu tiempo, cuando ansioso estoy para que me digas sí, obviamente, ven, mañana vamos a otra vez a hacer un vivo, pero tengo que ser considerado y decir, bueno, pues, ni modo, será, ¿verdad? Al tiempo de Estefan, y yo lo voy a respetar. De verdad, muy agradecido. Y nos estamos viendo ya. Sí, no es el último que vamos a hacer, por supuesto yo voy a regresar y hablaremos de muchos otros temas, eso no está discusión. También la cuestión es que podríamos hablar durante centenas de horas, el material que tenemos para poder hablar es inmenso. Hoy, bueno, en estos videos hemos visto cosas muy técnicas, pero pues sí, ya se dieron cuenta, sí, en el agarrón que nos acabamos de dar, DGM y yo, que hay muchísimos temas que se pueden discutir de esa misma manera. Yo te agradezco, como siempre, el profesionalismo, que aunque nos damos de garrotazos con la cubeta y todo, siempre terminamos como caballeros, dándonos la mano y dándonos un abrazo. Te agradezco profundamente que me estés invitando a participar en tus lives. Yo me la paso muy bien, me divierto mucho en este tipo de ejercicios y listo, nos estamos viendo en el próximo para toda la audiencia, esténse pendientes y como siempre van a poder encontrar al final de estos videos mis redes sociales, si en algún momento... Ponla por ahí, si puede. No las tengo a la mano, a ver, déjenme ver algo rápido. Mesas roleras, en Mesas Roleras es donde estoy ahorita promocionando principalmente mis mesas de juego que tengo. Ahorita tengo una mesa de juego que está abierta al público, la voy a empezar a narrar más o menos, es que no tengo la fecha a la mano, pero está planeada para que empiece la primera semana de agosto, jueves, todos los jueves,
de las 7 de la noche a las 10 de la noche en horario Ciudad de México. Y yo estoy invitado, ¿verdad? Yo voy a jugar en esa Sí, mesa. por supuesto, sí, Voy a por jugar en esa mesa. supuesto. Más te vale. Por supuesto, no encuentro, estoy en el laberinto de internet que no me deja, no, Pues yo creo que yo te voy a facilitar eso. Sí, porque es que tenemos que ahí cerrar. estoy. Tenemos que cerrarle el stream, nada más lo voy a poner en pantalla rápidamente porque ya lo encontré. Ahorita ahí me van a encontrar mesasroleras.com, es donde estoy promocionando la campaña que comentaba, que arrancamos en agosto. Es una campaña para personajes de nivel 1. Tanto veteranos como novatos están abiertos. Recuerden y tomen en cuenta, es importantísimo, mi perfil de Dungeon Master es altamente narrativo. Y eso es importante porque los jugadores tienen el derecho de escoger cuál es el Dungeon Master que les acomoda más. 25 años más de 25 años de experiencia haciendo esto, madurez y creatividad es lo que me define como Dungeon Master. Y rola la carta si ustedes quieren jugar algún sistema. No solamente conozco, domino y he jugado tercera edición y he jugado quinta edición. También tengo en mi haber Pathfinder y tengo un sistema indie que no propongo mucho, pero bueno, si en algún momento alguna mesa se arma y quiere que les narre algo muy específico, algo que ustedes tengan en mente, también me pueden contactar y con mucho gusto armamos una campaña que esté más dirigida hacia el gusto de esos jugadores. Puede ser una campaña que esté más dirigida hacia dar catorrazos, puede ser una campaña más narrativa. Y pues básicamente es esa la invitación. Contáctenme, al final de los videos van a encontrar la forma de contactarme, ya sea por mesas roleras, ya sea por Facebook o ya sea directamente por Discord. Listo. O yo en Dungeons & Dragons Puerto Rico. Claro, por supuesto. En el área de descripción van a tener los enlaces que lo pueden visitar a él. Denle like, comenten, compartan y será hasta la próxima. Me acompañó el Dungeon Master Dragonheart. Yo soy el DGM en Dungeons & Dragons Puerto Rico y será hasta la próxima. Listo. Muchísimas gracias. Gracias.